ha trascendido que, en efecto, el Barcelona tiene la mira puesta en el goleador mexicano, lo cual tiene que ser una buena noticia porque ya lo habíamos comparado en su momento con Javier Hernández, como a punto de ir a una Copa del Mundo, tenía miras con el Manchester United, creo que firmó de hecho antes de ir a esa Copa del Mundo, y ahora sale este tipo de noticia para alguien como el Hormiga, que a pesar de tener poco tiempo en primera división, está despuntando. A ver, es la segunda vez que sale esta noticia en los últimos, ¿qué te gusta? 40 y algo días. La primera vez fue nuestros amigos en ESPN México, y la Hormiga es un jugador fantástico, jugador enorme. Me recuerda mucho a los inicios de Javier Hernández, no solamente porque es goleador de Chivas, porque está anotando goles antes de un mundial, porque puede ser uno de los referentes en el mundial, pero también su habilidad y su forma de jugar es muy parecido a Javier Hernández. Pero denme cualquier otro equipo, díganme cualquier otro equipo, díganme, no sé, qué sé yo, el United, Manchester United, díganme que es el Dortmund, díganme que es el Real Madrid. En su momento Javier Hernández fue... Pero no me digan que es Barcelona. No me digan que es Barcelona porque ahí no es relevante, ya no cuenta porque no es realístico. O sea, esto no es un equipo que depende de la cantera. Va a buscar afuera de la cantera a un jugador de 21 años. En México, en vez de buscar en su cantera o en vez de contratar una figura ya de renombre, no lo compro. ¿Quién de su cantera es el relevo de Robert Lewandowski? Bueno, ahorita es Ferran, pero en su cantera, en la Masía, debe haber 2 o 3 hasta más jóvenes. Pero no lo han encontrado porque siguen viendo quién Piri, va no a me ser vendas el ese 9 cuento. después de que Robert Lewandowski Barcelona se no va a vaya. buscar a México por un jugador de 21 años y ¿sabes qué? Sí, ese no tenemos en casa. ¿Por qué no, Hércules? Le va a salir... Cualquier otro equipo lo puede ser. No sabemos si le va a salir más barato llevar a alguien de su cantera o traerse a alguien de México, dependiendo también del precio que le pongan a la Hormiga. ¿Cuál es? ¿Por qué no? ¿Pero cuál es? O sea, ¿le va a salir más barato o no le va a salir más barato? Es que esa es la pregunta que se tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona, y quizás está viendo un jugador que sabe ni que tiene puede, las habilidades para jugar en Barcelona. anotar. No es el estilo de su juego. Él no es ese tipo de 9. Él es un gran 9 y puede jugar en el viejo continente. Sí. Si me dices Manchester United está interesado, ¿sabes qué? Ah, ok. Si me dices que, no sé, Dortmund, ok. Pero para decir que Barcelona es el equipo indicado, es el equipo que lo está buscando, ya me perdiste. Porque es un equipo español. O sea, ¿porque es un equipo español? No, porque su estilo. Es un equipo de élite. Deja tu élite, por el estilo y porque depende de la Masía, de la cantera. Es un brinco muy grande. Bueno, pero tomemos como referencia esos dos rubros, el estilo. Una de las grandes virtudes del equipo de Hansi Flick es la presión. Y esa presión arranca con los delanteros. Yo veo al Hormiga en Chivas y es el primero en presionar. El tipo cubre muchísimo terreno. Eso es un valor agregado para el Fútbol Club Barcelona. ¿Sí o no? Segundo, el Barcelona necesita un delantero. Tercero, el Barcelona no tiene mucho dinero. El Barcelona preguntó por Julián Álvarez. Más de 100 millones de euros hoy el Barcelona no los puede pagar. En campaña salió el nombre de Haaland, que tampoco puede llegar. ¿Lo ves para Barcelona? ¿Por qué no? ¿Lo ves para Barcelona? Di que sí, di que sí. ¿Ves a la Hormiga para Barcelona? Dile a la cámara que ves a la Hormiga para Barcelona. Di por favor a la cámara que ves a la Hormiga González para Barcelona. Veo a la Hormiga González para el Barcelona. A ver, si estos números te ayudan, José, a convencer a Hércules Gómez. No, pero yo no tengo que convencer a Hércules. O sea, ¿qué quieres? A mí me da lo mismo. Si ya le dices a José qué decir, ¿qué quieres que digamos entonces de la Hormiga No, González? si ustedes lo compran, ya están ustedes. yo no compro. no he dicho nada. Yo no he dicho nada. No he dicho Más nada, de Hércules. 2000 Estoy diciendo que la pregunta es para el Fútbol Club Barcelona. ¿Me sale más barato apostar por alguien de la cantera o apostar por un jovencito opinas? también de ¿Está para México? la que la Hormiga está para González Barcelona? en este momento seguramente Empezamos ahí. Es que no me estás dejando ni contestar. Empezamos. No estoy diciendo, ¿Es un sí no o no? estoy hablando del nivel. Que para mí en este momento lo que ha demostrado la Hormiga es que sí está listo. Porque ser un delantero referente de las Chivas no es cualquier cosa. Porque para mí, desde Javier Hernández no lo ha podido hacer. Y estoy segura, y no lo recuerdo demasiado bien, pero en su momento se le preguntaba también lo mismo de Javier Hernández, si es que estaba listo para dar ese salto, si es que el salto era demasiado alto con Sir Alex Ferguson. ¿Por qué no? No estamos diciendo que va a llegar a ser el titular referente del Fútbol Club Barcelona y reemplazar perfectamente a Robert Lewandowski, pero ¿por qué no darle esa oportunidad? Y Javier llegó como el quinto delantero, Sir Alex Ferguson no sabía quién era y él se ganó su puesto, se ganó su lugar y escaló. Ese es el mismo camino que tiene que seguir. Esto no va a pasar. O sea, el Barcelona ve en casa. No digo porque no tiene el nivel, digo que vean el equipo de que están hablando. El Barcelona va a apostar por un jugador de 21 años. Perdón, haga una pausa ahí, arranquemos. Hércules dice la cantera. 22. Joan García no es canterano del Fútbol Club Barcelona, jugaba en el Español la temporada pasada. Koundé por derecha,
no es canterano. Ronald Araujo no es canterano. Pedri no es canterano. Frenkie de Jong no es canterano. Rafinha date una no es cachetada. canterano. Robert Escúchate Lewandowski hablar. no es canterano. Escucha El de quién Barcelona estás hablando. tiene una base de canteranos, pero eso no quiere decir que esté Escucha de peleado quién estás hablando, para contratar José. a jugadores extranjeros. Armando González es un jugador fantástico, pero hay que no venderle a la gente que ya está para Perdón, Barcelona. dígale y a la Barcelona, cámara que el Hormiga no es lo suficientemente bueno para el Barcelona. Dígale a la el cámara. Hormiga no es bueno para Barcelona. Ah, ahí está. O sea, no pasa nada, no tenemos que vender. No, o sea, pero- es un gran futbolista y puede jugar en el viejo continente sin duda, sin Pero- duda. pero Pero ¿qué que no me crees? vengan, Entiendo. ¿Y no por me qué crees vendan que- el Barcelona. ¿Por qué crees que está en la órbita? Chicharito tampoco ¿Por qué era crees bueno que para el lo Manchester? Están viendo si no es un jugador Yo que creo que cae es en un su nombre estilo, y no se es un vende jugador que fácil puede el llegar nombre. ahí. Por eso es lo que creo. Alguien, un agente. sea, no para el Barcelona, pero para el un Madrid. agente, un agente Es que le estás vendió diciendo el que no es nombre. Barcelona Es- exclusivamente por su estilo. No, porque el Barcelona juega de un cierto estilo y el Barcelona no tiene Y el necesidad de Madrid juega buscar. de otro tipo de estilo. O sea, entiendo por qué lo dices, Hércules. Entiendo No por qué lo creo. estás diciendo. Pero estás diciendo de otros equipos, quizás el Manchester United ahora no está, sabemos que quizás a un nivel como lo está el Fútbol Club Barcelona. Estás hablando de un Dortmund, que para mí el Dortmund sería una muy buena opción también, porque sabemos Hace que saben 4 formar a años los el Dortmund jóvenes. sería muy interesado en la Hormiga González y lo compro, lo compro. Pero tiene 22 años, ya no es un chavito, ya no es un niño. El fútbol global ya no se opera de esa manera. Estoy de acuerdo Está que en tiene... buena edad para salir. ahora Estaba mismo. en buena edad para salir hace 4 años. El fútbol mexicano, sabes que tampoco se maneja Pero el fútbol así. mundial sí se maneja así y de eso es lo que estoy Por eso, hablando. o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Gilberto Mora y seguimos esperando a que Gilberto Mora dé el brinco, qué sé yo, Gilberto Mora está en la edad para salir. ¿Tiene 18 años? No, tiene 17 años, ¿no? 17. No está en la edad para Todavía salir. no lo cumple. Que No tienes está. un criterio muy Entonces, interesante. si vas No, no, de 18 a 22, es el criterio del mundo, si del vas de fútbol 18 a global. 22, Criterio y ¿por tus qué el requisitos son Hormiga muy no como está Tiene particulares. para requisitos, salir? Cris. Estás hablando de las secciones a la regla. Que estás Cuando- hablando de su edad, estás hablando del estilo del Barcelona, Sí. te menciona otro equipo y te ríes. O Sí, sea, ¿qué es lo ¿cómo que no me voy a quieres, reír? entonces? ¿Cómo no me voy a Encima, reír? segunda vez que se ríe los ¿Cómo no me voy a comentarios de reír Cris, de los muy mal, comentarios de muy mal, acá? Muy mal, ¿eh? Con Bueno, desdén. perdónenme, Por eso- les duele, Desdén. pero ¿cómo no me voy a reír? No, no me duele, pero Pues yo sí velo. lo puedo ver objetivamente. Tiene dolor. Yo Cris, sí lo puedo Le ver duele a la objetivamente. hormiga, Tomen le los duele a la comentarios de hormiga. que no- vienen. Hay que no te tomarse los convenció. comentarios de acuerdo Lo de que que me vienen. duelen son los goles que le anotó al Monterrey, eso es lo único que me duele. Vamos a ir a la Resulta que no bastaba con ser el equipo líder de la Liga MX, no bastaba con tener la mejor ofensiva del torneo, no bastaba con ser la base de la selección mexicana en todas sus categorías y no bastaba con renovar contratos que blindan el futuro del proyecto rojiblanco hasta el 2030, porque las Chivas de Guadalajara llegaron a esta fecha FIFA con una agenda tan cargada de noticias, de polémicas, de decisiones que ya están prácticamente firmadas y de situaciones que están generando un debate nacional que no para de crecer, que uno necesita sentarse con calma, respirar profundo y procesar todo lo que está pasando alrededor del rebaño sagrado antes de que llegue el siguiente partido y aparezcan 10 noticias más, que procesar con la misma urgencia y la misma intensidad que caracteriza todo lo que rodea al club más mexicano de México en este semestre que se está convirtiendo en uno de los más importantes de la historia reciente de la institución rojiblanca, porque miren, cuando la selección mexicana sale a jugar un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 que se juega en casa, uno esperaría que los jugadores del rebaño que fueron convocados por Javier Aguirre aprovecharan el escaparate más grande del fútbol nacional para consolidar su lugar en la lista definitiva, para callar críticas, para demostrar que el nivel que muestran semana a semana en la Liga MX es perfectamente transferible al combinado nacional y que Gabriel Milito los ha preparado de una manera que los hace competitivos en cualquier contexto y contra cualquier rival europeo que se les ponga enfrente. Y sin embargo, lo que pasó en el Estadio Banorte ante Portugal fue una historia con luces y sombras tan marcadas que dejó a la afición mexicana con más preguntas que respuestas sobre el futuro inmediato del Tri en los puestos que todavía no tienen titular definido, con la certeza que un mundial en casa exige y demanda sin ningún tipo de contemplación. Hay un jugador del rebaño que salió del partido con una ovación que erizó la piel de todo el estadio, pero que también cometió el error que los críticos estaban esperando para sacar sus conclusiones más duras. Hay otro que volvió a pasar prácticamente invisible en un partido donde necesitaba brillar con toda su intensidad, y hay decisiones que Aguirre ya tomó en los bastidores de la concentración que están definiendo jerarquías de cara a Bélgica y eventualmente al Mundial, con una claridad que no deja mucho espacio para la interpretación ni para el optimismo de quienes esperaban ver algo diferente. Y mientras todo eso ocurre en el plano seleccionero,
en Cuapa Rojiblanca. Hay una renovación que se acaba de cerrar con todas las de la ley y que habla del modelo de construcción que este club está siguiendo con una consistencia que merece todo el reconocimiento, además de un clásico tapatío en tierras estadounidenses que tiene a Diego Campillo encendido y con el mensaje más claro que se le puede mandar al rival antes de un partido. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño tiene de todo y hay mucho que analizar. Vamos a comenzar hablando primero sobre Armando González y lo que vivió en el amistoso ante Portugal, porque la historia de la hormiga en este partido es exactamente el tipo de historia que el fútbol fabrica para recordarnos que en el representativo nacional las oportunidades no esperan y que cuando llega el momento de definir, el que falla paga un precio mediático que puede costarle carísimo en la carrera hacia el Mundial. Y lo que pasó en el estadio Banorte resume perfectamente la situación compleja que vive el delantero rojiblanco en su relación con el Tri. Primero hay que entender el contexto completo para no caer en conclusiones apresuradas, porque con Raúl Jiménez como el 9 titular indiscutible de México y Santiago Jiménez como el otro nombre que Aguirre tiene prácticamente grabado en piedra en su lista mundialista, la pelea real y concreta que existe en la delantera es por ese tercer lugar que define quién completa el grupo de atacantes del combinado nacional. Y en esa batalla, la Hormiga González y Germán Berterame son los dos nombres que están chocando sus currículos, su rendimiento reciente y sus argumentos futbolísticos en el escritorio del Vasco cada vez que el seleccionador se sienta a revisar sus opciones con la frialdad analítica que exige tomar decisiones de esta magnitud. Lo preocupante para González no fue únicamente el gol que falló, que ya de por sí es un dato que duele y que los críticos no van a olvidar fácilmente, sino la señal que mandó a Aguirre cuando decidió meter primero a Berterame en lugar de la Hormiga como el cambio prioritario en la posición de delantero centro, una decisión que en el lenguaje del fútbol profesional se lee de una sola manera y sin traducción posible. En la jerarquía interna de la selección, Berterame está por delante de González en este momento, al menos en la cabeza del seleccionador. Y eso es un dato que la Hormiga tiene que procesar rápido y responder con hechos concretos antes de que la puerta se cierre definitivamente. Cuando finalmente González entró al campo los últimos 13 minutos del partido, la afición del estadio Banorte lo recibió con una ovación que habla del cariño enorme que el público mexicano le tiene al artillero del rebaño, un recibimiento que puso la piel de gallina y que demostró que la gente lo quiere ver en el Mundial con una intensidad que va más allá de los argumentos técnicos, pero luego llegó esa oportunidad clarísima que no pudo concretar, una acción que nació de una combinación fluida entre Eric Sánchez y el propio Berterame y que la Hormiga no supo resolver frente al arco con la contundencia que ese momento exigía, desatando una tormenta de críticas en redes sociales que tuvo como voz más contundente al periodista Carlos Ponce, de León de Récord, quien fue directo al grano sin anestesia, al señalar que González es solución para Chivas pero todavía no para la selección y que ese fallo le puede costar el boleto al Mundial. El partido ante Bélgica este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago a las 19:00 horas se perfila como la oportunidad de revancha donde Aguirre podría darle más minutos desde el inicio para equilibrar la carga y evaluar con más elementos, pero también podría ser el partido donde Berterame consolide definitivamente su ventaja si vuelve a tener un rendimiento superior al de su rival directo por ese tercer puesto. Pensando bien, la Hormiga González tiene todo el talento para estar en ese Mundial. Los números en Chivas lo respaldan completamente, pero en la selección las oportunidades son escasas y los errores se pagan con una dureza que en la Liga MX simplemente no existe. Y ese gol fallado va a seguir pesando en la conversación hasta que meta uno que lo libere. Ya que hablamos sobre Armando González y las luces y sombras que tuvo en el partido ante Portugal, ahora vamos a hablar sobre otro jugador del rebaño que también estuvo en la cancha ese día y que tuvo exactamente las sombras sin las luces, porque Roberto Alvarado volvió a protagonizar una de esas actuaciones con la selección que generan más frustración que otra cosa, especialmente cuando uno lo compara con lo que el Piojo hace semana a semana con la playera rojiblanca en la Liga MX, donde es literalmente uno de los jugadores más desequilibrantes e importantes del torneo, y esa diferencia tan pronunciada entre el Alvarado de Chivas y el Alvarado del Tri es una de las conversaciones más incómodas, pero más necesarias que el entorno seleccionero tiene que tener con honestidad antes de que llegue el Mundial. Las redes sociales se volcaron en contra del zurdo de 27 años con una intensidad que incluía desde pedidos por Diego Lainez en esa posición hasta incredulidad genuina por el hecho de que Alvarado tenga prácticamente garantizado su lugar en el 11 titular de 1900. Aguirre, a pesar de que partido tras partido con el Tri, su impacto real en el juego es mínimo, prácticamente invisible.
tan discreto que uno podría revisar las jugadas del partido y costarle trabajo identificar los momentos donde el Piojo realmente marcó una diferencia tangible en el funcionamiento del equipo. Pero aquí hay un elemento que la crítica fácil de redes sociales generalmente ignora porque requiere un análisis más profundo que los 280 caracteres de un tuit. Y es que tácticamente Javier Aguirre no está ayudando en absoluto a Roberto Alvarado cuando lo utiliza en el tri, porque mientras en Chivas el Piojo juega libre, conecta todo el juego del equipo y puede moverse por toda la zona de creación sin restricciones que limiten su impacto. En la selección Aguirre lo tiene pegado a la banda derecha, donde el lateral que lo acompaña en ese sector, Israel Reyes, no tiene proyección ofensiva que le genere espacios ni le dé opciones de combinación en profundidad, lo cual básicamente cancela las virtudes más importantes de un jugador cuyo mayor valor está precisamente en la libertad de movimiento y en la capacidad asociativa que un carril cerrado sin apoyo simplemente no le permite desarrollar. Entonces, la pregunta que nadie en el cuerpo técnico está respondiendo públicamente es si el problema es el jugador o es el sistema que lo rodea. Y mientras esa respuesta no llegue con claridad, Alvarado va a seguir recibiendo críticas que en parte son merecidas y en parte son consecuencia de una decisión táctica que el seleccionador tiene que revisar si de verdad quiere ver la mejor versión del Piojo con el tri. Yo descuerdo con la postura de que Alvarado simplemente no tiene nivel para la selección porque lo que muestra con Chivas es de primer nivel absoluto, pero también es cierto que en el fútbol internacional uno tiene que adaptarse a los sistemas y no esperar que el sistema se adapte a uno, y ese ajuste el Piojo todavía no lo ha encontrado con la regularidad que un mundial en casa exige. Mudando de asunto, pero sin perder la conexión con esos jugadores del rebaño que están en plena actividad durante esta fecha FIFA, ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando en Los Ángeles, donde Chivas y Atlas se están preparando para disputar una nueva edición del Clásico Tapatío en tierras estadounidenses, un partido amistoso que llega pocas semanas después del triunfo rojiblanco por 2-1 en la Liga MX y que aunque no tenga puntos en juego tiene todo el sabor, toda la intensidad y toda la carga emocional que un clásico de esta rivalidad siempre genera sin importar el contexto, ni la competencia ni el escenario donde se dispute, porque cuando se juntan Chivas y Atlas en la misma cancha, el concepto de amistoso existe solo en el papel y no en la cancha, donde los jugadores saben perfectamente lo que representa este enfrentamiento para ambas aficiones. Gabriel Milito llega a este compromiso con la obligación de hacer rotaciones importantes porque la mayoría de sus titulares más destacados están concentrados con la selección mexicana en sus distintas categorías, lo cual le da la oportunidad perfecta para darle minutos y rodaje a elementos del plantel que no han tenido tanto protagonismo en el Clausura 2026 y que necesitan mantenerse activos y competitivos para estar listos cuando Milito los necesite en los tramos decisivos del torneo. El 11 que mandará el rebaño al BMO Stadium tendrá a Oscar Wally en el arco, Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo en la defensa, Brian González y Fernando González en la contención, Omar Gobea en el medio campo y el tridente ofensivo conformado por Jonathan Pérez, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda arriba, con la posibilidad muy concreta de que Jonathan Pérez debute como rojiblanco en este partido, lo cual es una de las noticias más interesantes del día para la afición que quiere conocer las nuevas incorporaciones del plantel. Atlas responderá con Camilo Vargas en el arco, Diego González, Gadi Aguirre, Manuel Capazo y Rodrigo Schlegel en defensa, Jorge Rodríguez, Pedro Ramírez y Aldo Rocha en el mediocampo, y Víctor Ríos, Arturo González y Agustín Rodríguez en el ataque bajo las instrucciones de Diego Coca desde el banquillo. El partido comienza a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el BMO Stadium y será transmitido por Canal 5 en televisión abierta, TUDN en señal de paga, ViX Premium en streaming y el canal de YouTube Live Time para quien prefiera esa opción. Así que hay múltiples alternativas para seguir este clásico tapatío internacional desde donde sea. Y Diego Campillo ya se encargó de calentar el ambiente antes del partido con unas declaraciones que no dejan lugar a dudas sobre la mentalidad con la que el rebaño llega a este compromiso, porque el defensor canterano dejó muy claro que aunque no lo considera una revancha, en un clásico siempre se juega a tope sin importar si hay puntos en disputa o no, y que el grupo llega preparado, motivado y con el apoyo de la afición rojiblanca que los ha recibido desde el hotel y el aeropuerto con una energía que el equipo promete no defraudar con su rendimiento dentro del campo. Yo creo que este tipo de partidos amistosos en el extranjero son exactamente la oportunidad que necesitan los jugadores con menos minutos para mostrarle a Milito que están listos para asumir más responsabilidad cuando llegue el momento. Y un clásico tapatío, aunque sea amistoso, siempre tiene la presión suficiente para sacar lo mejor de cualquier jugador
que entienda lo que significa esa rivalidad. En ese sentido, ya que hablamos sobre Daniel Aguirre como parte de ese 11 que Milito mandará ante Atlas, precisamente necesitamos hablar sobre la noticia que rodea a este jugador y que va mucho más allá de una simple alineación de partido amistoso, porque la renovación de Daniel Aguirre con Chivas hasta el año 2030 es uno de esos movimientos que en los despachos del fútbol mexicano se leen como una declaración de intenciones clara y contundente de una directiva que está construyendo algo sólido y que no está dispuesta a perder a sus piezas más valiosas por no actuar a tiempo cuando el mercado empieza a voltear a verlos con interés. Y en el caso de Aguirre, el timing de la renovación no fue casualidad, sino una decisión estratégica tomada justo cuando el mediocampista está en el mejor momento de su carrera y cuando su valor en el mercado estaba creciendo a una velocidad que no iba a esperar indefinidamente. El propio jugador se confesó emocionado ante los medios de comunicación al hablar de su continuidad en la institución, dejando claro que Chivas no es solo un trabajo para él, sino el club de sus sueños desde que era niño, y ese tipo de conexión emocional entre un futbolista y su club en el fútbol moderno, donde el dinero muchas veces pesa más que el cariño institucional, es algo que merece todo el reconocimiento y todo el aplauso sin reservas. Pero más allá de las declaraciones bonitas y del romanticismo rojiblanco que siempre envuelve estas renovaciones, hay un dato concreto y tangible que habla del impacto real que esta firma tuvo en la percepción que el mercado internacional tiene sobre el jugador, porque Transfermarkt actualizó el valor de Daniel Aguirre de 500,000 euros a 1.5 millones de euros prácticamente de manera inmediata tras conocerse la renovación y el rendimiento que viene teniendo en el Clausura 2026, lo cual significa que su precio se triplicó en un periodo relativamente corto y que el mercado europeo ya está tomando nota de lo que este mediocampista de 26 años está haciendo semana a semana con la playera rojiblanca, con 944 minutos disputados en 11 partidos como titular, 2 goles anotados ante Pachuca y Atlético de San Luis, y una regularidad que Milito valora enormemente porque en su esquema, los jugadores que rinden de manera consistente sin altibajos son los que construyen los campeonatos y no los que tienen destellos brillantes rodeados de partidos invisibles. Amarrarlo hasta 2030 no solo protege al club ante cualquier oferta que pudiera llegar desde el extranjero en los próximos meses, sino que también le manda un mensaje muy claro al resto del plantel sobre la dirección que está tomando la institución y sobre el valor que se le da a los jugadores formados en casa, que demuestran con hechos que merecen esa confianza. Yo creo que esta renovación es exactamente el tipo de movimiento inteligente que diferencia a los clubes que construyen proyectos sostenibles de los que improvisan temporada a temporada sin una visión de largo plazo que les dé estabilidad real. Y Chivas con Aguirre, blindado hasta 2030, está mandando el mensaje correcto al mercado y a su propia afición sobre lo que viene para este equipo en los próximos años.